Les voy a pedir que me acompañen por favor en el libro de Hebreos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos y vamos a empezar en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde, sabiendo que tú has hablado una palabra de verdad, la cual es firme, la cual no se mueve, es cierta. Cada palabra anunciada por ti, cada promesa, cada profecía ha sido cumplida, porque tú eres un Dios verdadero y eres un Dios fiel. Queremos aprender, Señor. Queremos escuchar tu voz. ¿Qué nos quieres decir hoy? Señor, es mi anhelo que el día de hoy salves. Salva, Señor. Te lo rogamos. Obra poderosamente, te lo rogamos. Redarguye de pecado, Señor. Desde el culto de la mañana se nos ha estado advirtiendo. Solo hay dos opciones: ser hijos tuyos y resplandecer como las estrellas en el firmamento, o despertar después de morir, despertar a la confusión perpetua, a ser abominables. No hay un punto intermedio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender. A mí particularmente ayúdame, Señor, a hablar, porque es una gran responsabilidad. Que solo seas tú el que hable, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido, hermanos, la oportunidad ya de estudiar. Llevamos 3 mensajes del libro de Hebreos. El primero fue una introducción. El segundo consideramos los primeros 3 versículos en donde vimos la gran verdad y maravillosa de que Dios ha hablado. El gran Dios creador, poderoso, el que sustenta todas las cosas, decidió hablar a nosotros, mortales que pecamos. Decidió hablarnos y nos ha hablado a través de su palabra. Y dice el mismo autor de Hebreos que en otros tiempos habló a través de los profetas, pero dice que en estos tiempos, en estos postreros tiempos, habló por el Hijo. Y se define el autor a comprobar que el Hijo es mayor que los profetas, y nos da argumentos. Nos dice que el Hijo es superior a los profetas porque es heredero, porque es creador, porque es la imagen misma de Dios. Es decir, el Hijo es Dios. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y es el único que pudo purificar y lavar nuestros pecados. Él es sobre todo. Después se dispuso a demostrar que el Hijo es superior a los ángeles, que es mucho mayor que los ángeles, y nos da evidencias de que es mayor que los ángeles, simplemente porque los ángeles le adoran a Él, porque los ángeles le sirven a Él, le sirven al Hijo. Y argumenta lo mismo que cuando menciona que es superior a los profetas. Dice que porque el Hijo es rey, que porque el Hijo es soberano y porque es el perfecto Mesías mediador.
Ahora, después de toda esta argumentación del capítulo 1, nos viene a hacer una advertencia. Y a mí me encanta la providencia del Señor, como la advertencia que ahorita vamos a ver que nos hace, comenzando el capítulo 2, es una advertencia que personalmente a esta iglesia local nos hizo en el culto de la mañana. Y vamos a abordarla por medio de una serie de afirmaciones condicionadas, medianamente retóricas, en donde nos va a advertir, nos va a hacer preguntas y nos va a decir, vamos a terminar concluyendo que si no somos diligentes y no somos cuidadosos, las consecuencias son terribles. Si no somos diligentes, si no somos cuidadosos, las consecuencias son terribles. Si somos diligentes y somos cuidadosos, la bendición es incomparable. Y es chistoso porque en realidad es lo que nos dice toda la palabra de Dios, ¿verdad? Toda la palabra, todo el consejo de la palabra del Señor nos dice eso. Pero ahorita vamos a ver de qué maneras nos lo advierte el autor de Hebreos. Entonces vamos a abordar nuestra primera advertencia, la cual dice: si no somos diligentes, dice, nos podemos desviar. Ese es el primer punto. Si no somos diligentes, nos podemos desviar. Es de hacer notar que el pasaje comienza diciendo por tanto, ¿ok? Muy común se usa estas dos palabras en toda la escritura. Dice por tanto, quiere decir que antes ya dijo algo. No puede alguien llegar y decirte por tanto si no te dijo algo antes. Por ejemplo, cuando eres niño, tu papá te puede decir: ya hiciste enojar a tu mamá, por tanto ya pórtate bien. Por tanto, hay una razón antes, ¿sí? Y así aquí nos da varias razones antes y después nos dice por tanto, lo cual podemos decir que por tanto es sinónimo de por lo cual, sinónimo de entonces, sinónimo de debido a esto. Es decir, es una consecuencia directa de lo que acaba de suceder. Y más bien nos va a decir tu respuesta a lo que te acabo de decir, digámoslo en el capítulo 1, debe ser esta. El Hijo es mayor que los profetas, el Hijo es superior a los ángeles, el Hijo es Dios, el Hijo es creador, el Hijo es Rey soberano, es el perfecto mediador. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse es una palabra griega que es parapeo y que nos da la idea de un barco que levantó el ancla, soltó las amarras, bajó las velas y se dispuso a dejarse llevar por la corriente y por el viento. Es la palabra deslizarse que está usando. Es decir, alguien que solo se está dejando llevar y finalmente pierde el rumbo. Esa es la idea de la palabra. No vaya a ser que nos deslicemos, ¿sí? Entonces está haciendo una comparación de la vida cristiana con un barco. Y es bien interesante. Yo creo que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. Y es bien interesante ver cómo el apóstol Pablo, si es que este es el autor de Hebreos, hace muchas comparaciones en la vida cristiana. Compara la vida cristiana con una guerra, compara al cristiano con un soldado, con un atleta. Y muchas veces comparar al cristiano, la vida cristiana, con una nave o un barco en el mar. Y este es el caso. Y él se incluye dentro de lo que está hablando. Dice, debemos ser diligentes. No dice, ustedes deben ser diligentes, yo ya estoy del otro lado. Dice, no. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor de Hebreos, inspirado por Dios, dice: yo debo ser diligente, yo debo ser cuidadoso. Y si el autor de Hebreos, inspirado por Dios, dice que él debe esforzarse, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos andar sin esforzarnos? Podemos andar sin ser diligentes. ¿Qué nos hace pensar que podemos andar
sin ser diligentes y sin prestar atención a la palabra de Dios, porque dice atendamos las cosas que hemos oído. Se está refiriendo a la palabra de Dios y lo vamos a abordar más adelante. Recuerdo que en los 90 había una caricatura, no sé si les tocó, que se llamaba El Inspector Gadget. Y este inspector era un inspector que tenía varios mecanismos en su ropa, ¿sí? Que si él necesitaba pasar un barranco, él sacaba de su sombrero el truco helicóptero y sacaba una hélice y se pasaba del otro lado. Si había tráfico, sacaba de sus zapatos los trucosancozapatos y caminaba ahí por encima de los carros, ¿no? Tenía todo para librar cualquier dificultad. Pues déjame decirte algo, eso es la Biblia. En la Biblia tienes todo para librar cualquier dificultad. Si tienes pruebas aquí, en este libro, si tienes pruebas, vas a encontrar todo lo que necesitas para pasar esas pruebas. Si te encuentras perdido, aquí es como si encontraras un mecanismo con GPS para regresarte al camino. Si tienes problemas económicos, aquí vas a encontrar cómo enfrentar esas situaciones. Aquí tienes todo. Ante cualquier evento y circunstancia, aquí dentro tienes la solución. La palabra de Dios lo tiene todo. Y por eso el autor de Hebreos nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Muy comúnmente los escritores, los apóstoles se refieren al evangelio cuando dicen las cosas que hemos oído. Vemos en 1 de Juan 1:1 que dice aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Se refiere a la palabra de Dios, se refiere muy en particular al evangelio. Es común que se refieran en la palabra al evangelio cuando dicen aquello que hemos oído, y es el caso de lo que está haciendo aquí el autor. Y dice, nos advierta que si no ponemos atención a este mensaje, si no ponemos atención a lo que hemos oído en este mensaje, podemos quedar, ¿cómo dice? Deslizados, a la deriva, si no ponemos atención, si no somos diligentes. En el capítulo 1 estudiamos las razones y argumentos que el autor nos da y nos está diciendo que esto que nos acaba de decir debe de ser suficiente. Todo lo del capítulo 1 dice es suficiente para que tú pongas atención en el ancla, para que no te desvíes. Lo que te acabo de decir es decir que Cristo es Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es sobre todo. Eso te debe de ayudar para permanecer mirando el ancla. Y no es posible que existen cristianos, hombres o mujeres que pueden pasar horas leyendo un instructivo, de cómo armar un mueble que va a durar 2 años, 3 años de vida, pero no pueden pasar 10 minutos leyendo el instructivo de vida, de su propia vida. Sí, un instructivo de un mueble que se va a pudrir, pero no leen el instructivo para vivir. Es asombroso y pasa muy seguido. Y el Señor en su palabra aquí nos está diciendo seamos diligentes, no descuidemos esto que los va a hacer permanecer firmes. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Nos podemos deslizar, nos podemos desviar. No solo nos anima, no solamente nos dice ándenle, sean diligentes, les conviene. No, nos dice si no somos diligentes nos va a ir mal. ¿Y qué tan mal? Dice, nos podemos desviar como un barco y quedar a la deriva. ¿Qué tan grave puede ser eso? Pues pregúntenle al Titanic en la historia, ¿qué tan grave es dejar de poner atención? La mayoría sabemos la historia del Titanic, y los pequeños, si no saben la historia del Titanic, bueno, el capitán y los de la tripulación dejaron de poner atención en cuántos salvavidas debían de llevar, cuántos botes debían de llevar, cuánta gente, y dejaron de poner atención en el camino, dejaron de poner atención a las advertencias, y terminó chocando con un témpano de hielo y se hundió el barco más grande de la historia en ese momento. Chicos, niños, les hablo a ustedes, Susi, Abril,
Esteban, etcétera. Hay que leer la Biblia. Hay que poner atención a papá y a mamá. Eso es ser diligente. Y obviamente si se le advierte a los niños, es lo mismo para los adultos, ¿verdad? O cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros amigos si yo no lo hago. Es muy fácil caer, hermanos, en esa cadena de dejo de ser diligente, dejo de poner atención, me distraigo y finalmente quedo a la deriva. Es muy fácil. Y a lo mejor en algún momento lo hemos vivido. Es muy fácil caer en eso. Seguramente has escuchado historias de grandes hombres de la fe. Hombres de fe que han sido ejemplo. Y a lo mejor no los has escuchado, los has visto. Tristemente yo he visto muchos ejemplos. Desde pequeño crecí en una familia cristiana y conocí a muchísima gente que parecían estar firmes en la fe y se distrajeron en algún momento. Se distrajeron de alguna manera en algún momento, dejaron de ser diligentes y hoy no solo están a la deriva, hoy blasfeman en el nombre de Dios y se han constituido abiertamente enemigos de Dios. No es cualquier cosa. La palabra, el autor de Hebreos más adelante vuelve a hacer la comparación del evangelio con un ancla. Vuelve a hacer la comparación de estar en un barco. Y aquí nos hace la comparación de ser diligentes, porque si no vamos a andar a la deriva. Pon atención en el ancla. Y más adelante nos vuelve a decir, pon atención en el ancla. Esto es esperanza. El ancla del evangelio, esto es esperanza. En Hebreos, en el capítulo 6, versículos 17 a 19, dice así. Si quieren buscarlo, si no, yo lo leo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, dice, de la esperanza puesta delante de nosotros. Está hablando del evangelio. Y posterior a eso dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hebreos 6, 17 al 19. Tenemos que poner atención en el ancla, no descuidar el ancla, que es el evangelio. Hermanos, no sé si se dieron cuenta, muchos de nosotros conocemos el evangelio, pero en el primer culto, si algo se dijo claramente fue el evangelio, una, otra y otra vez. No sé si a lo mejor nuestro pastor dijo, yo no me voy a Estados Unidos sin antes recalcar en el evangelio, pero el evangelio debe estar en cada sermón. Y la advertencia, pon atención al evangelio, es tu ancla. Y ha sido para mí muy duro ver personas que se desvían a lo largo de mi vida, que dejan de poner atención, dejan de ser diligentes, levantan el ancla, sueltan las amarras y se dejan ir y terminan muy lejos. Esta es la advertencia, hermanos. Si no somos diligentes, nos podemos desviar. Segunda advertencia: si no somos cuidadosos, seremos castigados. Es la segunda parte de esta gran advertencia. El autor dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, a lo mejor si te pones a pensar en cómo se dio la palabra, la ley en el Antiguo Testamento, puede venirte a la mente, pues en ningún momento Dios la dio por medio de ángeles. O sea, fue Dios mismo que se la dio a Moisés. Bueno, puede ser, muy probablemente, y muchos eruditos apuntan a que es así, que está haciendo referencia a Deuteronomio 33:2, en donde dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Y dice, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Ahora, muy seguramente está haciendo referencia a esto, a que cuando fue dada la ley, Dios habló con Moisés por estar rodeado de millares de ángeles. ¿Sí?
muy seguramente se refiere a eso, pero también a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos como el Señor se mueve y hace cosas por medio de ángeles en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces también se está refiriendo en general al Antiguo Testamento. Todo lo que fue dado en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, estaban involucrados los ángeles. ¿Y por qué hace mención a los ángeles? Porque nos acaba de decir que el Hijo es superior a los ángeles. Entonces por eso hace esta mención. El tema de la desobediencia en el Antiguo Testamento, la desobediencia del pueblo de Israel a la ley, es muy recurrente en toda la Escritura. Y aquí da por hecho que los que están escuchándolo conocen eso. Saben estas historias del pueblo de Israel escuchando a Dios, alabándolo, diciéndole sí te vamos a obedecer, y años después desobedecen, se apartan, son castigados y otra vez va de nuevo el ciclo. Da a entender que los que escuchan esta palabra conocen esta historia. Fue dada la palabra de Dios, fue dada la ley a través de Moisés, el pueblo se comprometió, desobedeció, fue castigado. Cuando Dios le hace un pacto con David, le dice si obedeces vendrán estas bendiciones, si desobedeces vendrán estas consecuencias. ¿Y qué pasa? Que comienzan obedeciendo y otra vez desobedecen y vienen las consecuencias. Ahora, es muy importante y es de hacer notar que cuando menciona esta salvación tan grande, dice que cuidemos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos piensan o tienden a pensar que está hablando de que si somos salvos y no cuidamos la salvación, la podemos perder. ¿Ok? Muchos tienden a pensar eso, son tentados a pensar eso. No obstante, si fuera así, sería inconsistente con el mismo mensaje que está transmitiendo a lo largo de todo el libro del autor y con lo que transmite toda la escritura. Por ejemplo, el mismo autor más adelante, en el capítulo 10 del 16 al 22, citando a Jeremías, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, este pasaje, por donde le quieran buscar, no nos puede transmitir que la salvación se puede perder. No nos puede transmitir eso. Al contrario, nos está diciendo tu salvación, si eres salvo, es segura. Por eso puedes entrar con confianza, porque tu salvación no se va a perder. ¿Por qué no se puede perder la salvación? Porque tú no la ganaste. ¿Quién la ganó? Cristo. ¿Quién tendría que perderla? Cristo. Y no lo va a hacer. Es imposible que se pierda tu salvación. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Bueno, parece ser que el autor nos está hablando, nos está haciendo una conexión directa con un mensaje, pues comienza diciéndonos la palabra dicha por los ángeles, un mensaje. Más adelante, en el versículo 4, hace una pregunta retórica y menciona, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando de un mensaje, ¿sí? En otras palabras, en el Antiguo Testamento se dio la ley de Moisés, que anunciaba al Mesías y su salvación misma. Y aquellos que no atendieron a este mensaje y desobedecieron, fueron justamente castigados. ¿Cuánto más merece castigo aquellos que menosprecian el mensaje mismo del evangelio de salvación, que no solamente habla del Mesías, sino que el mismo Mesías trajo el mensaje y cumplió el mensaje?
Esa es la comparación que está haciendo. Pero algunos dirán, ok, si no habla de que la salvación se puede perder, ¿por qué habla de escapar de un castigo? Podemos ver dos posibilidades, y estas dos posibilidades son igualmente aplicables. Para comprender la primera posibilidad, vamos a regresar a ver cómo comenzó el pasaje de hoy. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. La pregunta retórica simplemente está haciendo énfasis en eso que se acaba de decir. En este principio que dice, si no somos diligentes y cuidadosos, nos desviaremos. La pregunta retórica está haciendo lo mismo, está diciendo lo mismo. Ahora, me gustaría dar ejemplos prácticos. ¿Cómo me puedo desviar? ¿Cómo puedo dejar de ser diligente y desviarme? ¿Y qué onda con este castigo del que debo de escapar? Bien, un ejemplo. Un tiempo estás bien metido con Dios, enamorado de Dios, fascinado con su palabra, escuchas, hermanos, sermones toda la semana, lees su palabra, te despiertas temprano a orar. Son tiempos maravillosos. Después de un tiempo comienza a haber alguna especie de mayor carga en el trabajo, en la escuela, o comienzan a haber muchas actividades en tu misma casa en donde te desenvuelves diariamente. Entonces ya comienzas a llegar muy cansado a casa, o terminas muy cansado ese día y dices un día, hoy no tengo energías para leer la palabra y orar, pero mañana me pongo a cuentas. Entonces sigue el día de mañana y resulta que suceden todavía más cosas que hacen más pesado el día, y otra vez no tienes energía, y otra vez no oras ni lees, y así continúa la dinámica una y otra vez por semanas, y después caes en dejar de congregarte porque hay una oportunidad en el trabajo, etc. Comienzas a dejar de congregarte, empiezas a asistir a eventos que no te edifican, y sin tener cuidado de tu vida espiritual, evidentemente en este punto ya te has desviado y ahora pareces estar a la deriva. No has tenido cuidado de esa salvación tan grande. Otro ejemplo, así como atiendes a sermones de la iglesia, comienzas a escuchar otros sermones en YouTube, lo cual no necesariamente está mal, pero en algún momento te dejas llevar por el algoritmo, dejas de ser juicioso en lo que escuchas o en lo que ves, dejas de atender claramente a lo que nos dice la palabra de manera muy clara, y te ves atraído por diferentes tipos de mensajes, de otros expositores, cosas que te parecen más atractivas, y empiezas a desatender a la verdad. No obstante, en tu descuido, no eres diligente para pasar toda esa información que estás recibiendo de otros medios, pasarla por la escritura, o por lo menos preguntarle al pastor o a alguien maduro en la fe, ¿qué piensas de esto? De pronto ya te encuentras envuelto en creencias que distan de ser bíblicas y muy cerca de caer en herejías y falsas doctrinas. Evidentemente, en este otro ejemplo otra vez te has desviado y ahora pareces estar a la deriva, pues no has tenido cuidado de esa salvación tan grande. Otro ejemplo, estás muy cómodo, todo va bien en tu vida en general, en el trabajo, en la escuela, la familia, la iglesia, etc. Así que tristemente no ves urgencia en orar, no ves urgencia en leer la palabra, ni mucho menos en predicar el evangelio. Puedes estar en casa con todo tiempo para leer y orar, pero no lo haces. Decides ver una serie de televisión o una película, o estar varias horas en Instagram, TikTok, Temu, Shein, Pinterest, lo que sea, y así te la llevas pensando que es suficiente lo que recibes los domingos en la predicación o ocasionalmente en la oración. Un día llega la tentación y tú no estás preparado. Tu espíritu está dormido y hasta frío. Así que sin darte cuenta caes en la tentación, ya te involucraste emocionalmente con alguien del mundo, ya entraste a un mal negocio sin consultar a Dios, ya estás haciendo alguna especie de trampa en la escuela o en tu trabajo, una estafa, etc. Evidentemente ya te has desviado, ya estás a la deriva, pues descuidaste
una salvación tan grande. Y no quiero dejar pasar un último ejemplo. Estás cada vez más involucrado en la iglesia, o por lo menos haces un gran esfuerzo por servir al Señor y agradarle. Pero poco a poco empiezas a ver que un hermano o una hermana parecen no estar haciendo las cosas como lo han indicado. Eso te molesta, porque tú haces un gran esfuerzo por hacerlo bien. Después ves que otros hermanos son muy ligeros en su manera de observar el día del Señor, o consideras que tienen poca reverencia. Sin querer te das cuenta que X hermanito no ofrendó, lo cual te parece sumamente indignante, porque sabes que él tiene las posibilidades y tú, que no las tienes, estás ofrendando. Ves que alguien no usa velo, ves quién llega siempre tarde, quién no participa, quién hace bromas que no te parecen piadosas. Igualmente no te gusta su manera de hablar, no te parece sobria su forma de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Te has convertido en legalista. También ya te desviaste y estás muy lejos del rumbo, del camino del Señor. Estás a la deriva y una vez más descuidaste una salvación tan grande, porque el mensaje de salvación no tiene nada que ver con legalismo, nada que ver. Tenemos que ser diligentes en la oración. Tenemos que ser diligentes en la lectura de la palabra. Y diligentes, hermanos, tenemos que ser diligentes en la mortificación del pecado. Esos pensamientos que me vienen, tengo que matarlos. Tengo que correr al Señor. Esas miradas que de repente tengo, que voltean a ver a otra persona que no debo de ver, tengo que cuidar eso. Hermanos, grandes hombres de fe, y hemos escuchado de grandes hace poco tiempo, hombres de fe, que por no ser diligentes se desviaron, se deslizaron, porque descuidaron una salvación tan grande. Y es bien fácil, hermanos, descuidar nuestra salvación tan grande. Estos son solo unos pocos ejemplos de maneras en las cuales podemos descuidar una salvación tan grande. Y déjame decirte algo: si en verdad el Señor te ha salvado, no vas a escapar de su disciplina. Y su disciplina puede ser tan severa como sea necesaria para que regreses al camino. De verdad te lo digo. Si te has alejado, el Señor va a disciplinarte si eres su hijo. Y su disciplina puede ser muy severa, tan severa como lo necesario para que regreses al camino. Y es justo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso hace mención de que en el Antiguo Testamento hubo justa retribución a la desobediencia. El pueblo de Israel estaba feliz, bendecido por Dios, obedeciendo, pero de pronto descuidaba el pacto y terminaba alejado de Dios. Y Dios procedía a disciplinarlos, porque Dios es enojón. ¿Es por eso? Por eso los disciplinaba, porque Dios es un intolerante y no puede ser que rompieran el pacto. Por eso, ¿por qué los disciplinaba? Porque los amaba. Porque los amaba. Porque el Padre, a quien ama, disciplina. Y volvían sus corazones al Señor. Y el Señor tenía misericordia. Cualquiera que sea tu caso, hermano o hermana, si te has desviado, o estás comenzando a desviarte, o tal vez te das cuenta que no estás siendo tan cuidadoso y diligente, tenlo por seguro. Puede llegar un momento en que estés muy lejos y el Señor te va a disciplinar. Y esa disciplina puede ser muy severa, pues a mayor don, la salvación, un mayor castigo. Pero es porque te ama y quiere que regreses. Ahora, también tengo que animarte, tengo que exhortarte. Si alguien de nosotros reconoce que en este momento está pasando un momento de disciplina, lo cual es muy diferente, hermanos, hay que distinguir. Es muy diferente la disciplina del Señor de las consecuencias de mi pecado. Son cosas separadas. Pero si reconoces que estás pasando por la disciplina del Señor, hay algo bueno. La buena noticia es que ya lo identificaste. Y hoy tienes la oportunidad y obligación de arrepentirte y rendirte de nuevo al Señor. Y Él, por supuesto, puede tener
misericordia. Ahora, ya mencioné la posibilidad que se refiere a escapar del castigo siendo disciplina del padre para con sus hijos. Sin embargo, también hay otra posibilidad, y es muy dura: que pienses que eres salvo, pero que en realidad te estás alejando porque nunca has sido salvo. Y puedes estar a la deriva porque nunca fuiste salvo. Y entonces en realidad siempre has sido enemigo de Dios. Y ahí sí te insto con una mayor urgencia: escucha la palabra de Dios, porque el castigo sí va a ser muy severo. Porque la disciplina a sus hijos del padre puede ser severa, pero termina en algún momento y procede a la misericordia, y procede al consuelo, y procede al abrazo el padre. Pero Dios a sus enemigos, si no se arrepiente, nunca, y escúchenlo bien, nunca los va a perdonar si no se arrepienten. Por eso, si hoy tú reconoces que estás lejos del Señor, arrepiéntete, porque no vas a escapar del castigo de haber rechazado el mensaje de esta salvación, de una salvación que es muy grande. Y terminamos con la última comparación, la cual dice: si el mensaje del Antiguo Testamento fue firme, la salvación traída por el Hijo es mucho más grande. Repito lo que dice el pasaje: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, en el versículo 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, la palabra dada en el Antiguo Testamento nos habla de grandes hombres y mujeres de fe que vivieron cosas tremendas, milagros increíbles, y pasaron pruebas enormes. Todo el capítulo 11 de Hebreos nos menciona los héroes de la fe, les decimos, que pasaron por pruebas tremendas, pero terribles, que nosotros jamás hemos vivido, y Dios quiere y nunca vivamos. Pero al final es asombroso como dice: y de todas estas personas que aguantaron, pero sabroso, dice, el mundo no era digno. O sea, estaban tan tremendos en su fe, y son un ejemplo tan tremendo que dice: de todos ellos el mundo no era digno. Sin embargo, llegamos al versículo 39 del capítulo 11 de Hebreos, y dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y dice: proveyendo Dios cosa alguna mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos proveyó de esta salvación tan grande? Eso es lo que nos proveyó. El Señor tuvo paciencia y nos proveyó a nosotros, junto con aquellos, una salvación tan grande. ¿Y por qué decimos que es una salvación tan grande, hermanos? El pastor en el primer culto lo dijo. ¿De qué se trata la salvación? Dios crea al hombre. El hombre peca, Adán y Eva. Nosotros ya nacimos por el pecado de Adán, nacimos ya con pecado. Y no basta con que nazcamos con pecado, todos los días estamos pecando. Y esos pecados tienen que pagarse. Crean una deuda contra Dios, porque esos pecados son contra Dios y se tiene que pagar. Pero nosotros no podemos pagar, porque no somos santos, porque no hemos obedecido, no podemos pagar. Se necesita remitir nuestros pecados, y para la remisión de pecados se necesita derramamiento de sangre. Así que nosotros estamos muy lejos de salvarnos. Estábamos muy lejos de salvarnos. Estábamos perdidos, íbamos directo al infierno, al castigo eterno. ¿Y qué pasa? Dice su palabra: mas Dios,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Así que, confiando únicamente en la obra de Cristo, en que Él sí pudo obedecer lo que tú y yo no podemos obedecer, y que Él murió la muerte que nosotros merecemos, si confiamos en esa obra, podemos ser salvados. Entonces ya no tendríamos que pagar eternamente con nuestra muerte, porque Cristo murió por nuestros pecados. Es un mecanismo perfecto. Por eso la llama una salvación tan grande. ¿A quién se le pudo ocurrir sino a Dios una salvación tan grande? Hermanos, ninguna religión provee esto. No existe religión que dé la provisión a lo que necesitamos verdaderamente. Solo Dios. Solo Dios, por medio de Cristo, ha provisto nuestra salvación. El cristianismo, por eso se llama cristianismo, porque en el único que podemos confiar es en Cristo, y es la única religión. No el catolicismo, que nos manda a hacer muchas cosas, no el budismo, no el hinduismo, no los mormones, no los testigos de Jehová que te dicen haz esto, haz esto, haz esto. No, el cristianismo, la verdadera religión, te dice deja de hacer, deja de tratar de justificarte y confía en lo que Él hizo. Por eso es una salvación tan grande. No la podemos descuidar. No podemos descuidar una salvación tan grande. El día de hoy recibimos una advertencia y una exhortación desde la mañana. Y es como si fuéramos en la carretera y se te viene anunciando con señalizaciones. Cuidado, camino sinuoso. Cuidado, neblina. Cuidado, hay una bifurcación. Te puedes desviar. Y si estamos distraídos, estamos con el celular atendiendo al hijo, etcétera, nos vamos a desviar y vamos a padecer. En el ejemplo de la carretera. Pues en el ejemplo de la salvación, hermanos, un mínimo descuido nos va a desviar. Levantar el ancla, quedarnos a la deriva, nos va a llevar muy lejos. Seamos cuidadosos, seamos diligentes, porque las consecuencias pueden ser terribles. Al menos 5 veces el autor de Hebreos hace en todo el libro esta misma advertencia. ¿Y saben por qué lo hace tantas veces? Porque somos débiles. Dios sabe que somos débiles y tenemos una propensión a descuidarnos, a distraernos, a desviarnos. No de balde nos compara el Señor con ovejas, ¿verdad? Las ovejas necesitan estar todo el tiempo cerca del pastor. Son animalitos torpes. Necesitan estar pegados al pastor. Nosotros necesitamos estar pegados al pastor para no desviarnos, porque si no vamos a terminar haciéndonos daño. Somos esas ovejitas. Jesucristo es nuestro buen pastor que tiene cuidado de nosotros. No nos apartemos, hermanos. No nos descuidamos y no permitamos distraernos de la más importante verdad por cosas efímeras, temporales, pasajeras. Ya no somos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo en Efesios. Ya basta de distraernos, hermanos, de verdad, te lo digo con el corazón. Basta de distraernos con cosas como películas, series de televisión, grupos musicales, aplicaciones en el celular, chismes, relaciones que no te convienen, etcétera. Y si tú reconoces que no has sido salvado, hoy es el día. No sabes si mañana estarás con vida. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Ríndete a Cristo. Arrepiéntete. Reconócelo en todos tus caminos. Dile, ya no quiero seguir más sin ti. Ya no puedo. Ya vine a la iglesia tanto tiempo. Ya no puedo seguir sin ti. Decido ser cristiano. Decido ser tu hijo. Renuévame. Transfórmame. Abrázame. Adóptame. Al único que necesito es a ti. Llega a tu casa. Híncate en tu recámara y dile, ya no puedo más. Dios, tú eres el único. Hazlo. Hoy puede ser tu último día, tu última oportunidad. Hazlo. Hoy el Señor nos llamó la atención muchas veces. Y si algo debemos tener claro para tener presente en nuestra mente toda esta semana y en nuestro corazón,
es: si no somos diligentes y no somos cuidadosos, las consecuencias van a ser terribles. Mas si somos diligentes y cuidadosos, la bendición es incomparable. Resplandeceremos como las estrellas en el firmamento. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti una vez más, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote más que nada por tu salvación, esta gran salvación que nos has provisto por medio de este maravilloso Salvador, este perfecto plan de redención que tú contemplaste desde antes de la creación, en donde nos contemplaste a nosotros. Gracias, gracias por Cristo, gracias por tu Hijo, el cual es superior a los profetas, es superior a los ángeles y está sobre todo. Hoy nos rendimos una vez más a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser cuidadosos, a cuidar esta salvación tan grande, Señor. Y aquellos, Señor, que están siendo incomodados, que están siendo inquietados porque saben que todavía no son salvos, Señor, tráelos a los pies de la cruz y sálvalos. Te lo rogamos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén.